Buenos días a todos, hermanos y hermanas, y como también se ha dicho al principio, pues queremos dar la bienvenida a todos los que nos visitáis en esta mañana desde diferentes lugares y también rogamos que transmitáis nuestro cariño y afecto a vuestras respectivas iglesias. Bien, creo que en estos días estamos asistiendo a cuestiones que no sé si decir como cuestiones terribles que están aconteciendo en nuestro mundo. Diferentes situaciones que nos han encogido el corazón, creo yo. Justo hace un año aproximadamente, el 17 de julio del 2018, un personaje muy famoso, deportista, Marc Gasol, subía a una de las embarcaciones del Open Arms en el Mediterráneo para rescatar a náufragos que estaban a la deriva en el mar Mediterráneo. Un año después, justo esta semana pasada, veíamos de nuevo a esta embarcación, el Open Arms, en el Mediterráneo también, y justo estos días veíamos también a otro personaje famoso, Richard Gere, ¿verdad? Pues asistiendo y yendo al encuentro de aquellos que estaban naufragando. Algunos podrían pensar que estos personajes pues buscan la publicidad y nada más, pero creo que va mucho más allá de esa cuestión, sino que va al hecho de provocar ante la opinión pública a nivel mundial una situación que de alguna forma clama al cielo y que en esa presencia suya a través de los medios pues se quiere poner de manifiesto evidentemente una situación dramática en la cual están viviendo pues millones de personas y miles de personas que salen para buscarse la vida, otros por causas de las guerras pues se lanzan al mar como hemos visto en esas embarcaciones que en muchas ocasiones les dejan a la deriva. Por tanto, creo que esta es una situación muy lamentable que estas semanas hemos vuelto a ver, a presenciar y que se ha puesto otra vez de manifiesto una realidad que está por años clamando a los gobiernos, a las personas, al ser humano en general acerca de la situación dramática en la que viven tantos hombres y mujeres en el mundo. Pero no solamente esto, creo que también hemos asistido a dos actos que de alguna manera ponen en evidencia de nuevo la situación en la que en este momento estamos viviendo. Y han sido estas dos matanzas en los Estados Unidos, una de ellas en El Paso, en Texas, de un joven perturbado, sin lugar a dudas, perturbado, porque una persona en su sano juicio no podría hacer esa barbaridad, perturbado, pero, y ahí creo que hay algo importante, pero incitado por otros que no están perturbados, sino que tienen otra serie de intereses, y a veces intereses tan tremendos, tan diabólicos como pueden ser los intereses económicos, que priman sobre la vida y la vida de las personas. Y por tanto, situaciones que están ahí, a través de los discursos del odio a los diferentes, a los inmigrantes, como fue en el caso de Estados Unidos, a los hispanos, se ha puesto de manifiesto esta tragedia en la cual estamos viviendo. Algunos podrán decir que, ¿qué se puede hacer, verdad? Esto se nos escapa de las manos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Algunos pueden pensar de esa manera. Lo peor sería incluso justificarlo. Bueno, es que si abrimos las puertas y aquí todo el mundo entra, entonces ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y entonces, pues, lo excusamos, o más o menos, lo justificamos, ¿no? Y otros pueden llegar a pensar, como pasa en los Estados Unidos, que bueno, nos tendremos que proteger. Y al menos, pues, si ellos tienen armas, nosotros también. Y entonces todos armados hasta los dientes y pistolas debajo de la cama o un arsenal, como este joven
con 19 años o 20 años, más o menos, que su madre parece ser unos días antes lo había denunciado a la policía porque consideraba que su hijo no tenía la madurez como para tener un arsenal en su casa y lo había denunciado a la policía, pero la policía acaba diciendo, pero bueno señora, es que no podemos hacer nada porque la ley lo permite, por tanto, ahí está. Y luego vivimos esa tragedia. Podemos pensar que no podemos hacer nada, podemos pensar que eso no nos compete, podemos pensar incluso hasta justificarlo. Pero creo que deberíamos de hacer una reflexión como creyentes, porque estamos aquí, porque somos creyentes, porque creemos en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Estamos aquí porque creemos en un Dios que es real, y así también lo cantamos. Y estamos aquí porque ese Dios, que es el Dios de amor, el texto que de esta mañana vamos a considerar, que es un Dios de amor, y podríamos insistir ahí una y otra vez, es un Dios de amor, es un Dios de amor, es un Dios de amor, no es un Dios de odio, es un Dios de amor, y de alguna manera nos gustaría pensar que eso calaría por nuestros poros, los poros de todos los creyentes, de todo el mundo, que es un Dios de amor, para ver si de alguna manera, por los poros de nuestra alma, cala que Dios es un Dios de amor. Porque lo vivimos así nosotros también. Porque nuestro Jesús, al cual confesamos que es nuestro Señor y nuestro Salvador, es el príncipe de la paz. Es el príncipe de la paz. Y por tanto, es el que nos llama a ser bienaventurados los pacificadores. No los que odian, no los que fomentan el odio, no los que incitan, sino los pacificadores. Y por tanto, si confesamos que Dios es el Dios de amor, si confesamos que nuestro Salvador es el príncipe de la paz y que nos llama a ser pacificadores en medio de nuestro mundo, creo que eso nos debiera de llevar a la reflexión de cómo nos situamos nosotros frente a toda la tragedia que ocurre a nuestro alrededor. Porque sí, cosas podemos hacer, muchas cosas podemos hacer. Dicen que piensa globalmente y actúa. ¿Alguien lo sabe? No se lo sabe nadie, ¿eh? Alguien tiene que saberlo. A ver, los profesores de instituto, de colegio, piensa globalmente y actúa localmente. Quiere decir, piensa en lo que debiera de ser, pero luego tú actúa localmente, donde te compete, donde estás. Y así tienes que actuar. Pensamos que Dios es amor, pues ahora tú actúa como hijo de Dios, que es amor, en el medio donde tú estás, con los tuyos, con los próximos, con los cercanos. Si Dios es el Dios de la paz y es un Dios pacificador, pues tú, como hijo de Dios, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios, pues entonces heredarán la tierra, pues entonces actúa localmente en tus ámbitos donde estás. Y cuando tienes que votar, pues también tienes el poder sobre los que gobiernan, o al menos un poder limitado, pero también tienes tu voto, tu derecho. Y en ello tiene que ir nuestra manera de entender la vida, el mundo, y cómo es nuestro Dios, y cómo debemos de ser nosotros. Por tanto, sí que tenemos posibilidades de actuar. Ya vale de decir que no podemos hacer nada. Sí, en lo que nos toca y en lo que nos compete, hagamos lo que nos toca y nos compete. Por eso, este verano hemos hecho tantas cosas con los niños de nuestro barrio, con los chavales que están en situaciones de contextos desestructurados, necesitados, y queremos ayudar y servir a nuestro prójimo desde nuestras posibilidades. Actúa localmente. Esta semana hemos abierto las puertas de la iglesia para que vengan todos los chavales que están con los trabajadores, con los educadores sociales también del distrito, para que puedan estar aquí y estar en nuestro salón de ocio y poder tener un ocio sano, porque abrimos nuestras puertas para que lo nuestro sea de ellos también, y que no piensen algunos que lo nuestro es solo para nosotros y tenerlo cerradito, y si nuestros jóvenes no lo utilizan, pues mira, vosotros lo perdéis, pero otros lo utilizan y otros disfrutan de ellos. Por tanto, abramos nuestro corazón, abramos nuestras puertas, abramos lo que el Señor nos ha dado, porque nuestro Dios es un Dios de amor que nos invita a actuar localmente donde Él nos ha puesto. Por tanto, creo que es importante en esta mañana la reflexión a la cual os invito a tener
y a considerar en el pasaje de la primera epístola del apóstol Juan, en estos textos que se nos han leído, que son versículos tan bonitos, pero que tienen muchas implicaciones, y en esto es en lo que me gustaría que consideráramos en esta mañana. Porque en el texto, precisamente, nos muestra diferentes signos del amor fraternal. Si Dios es un Dios de amor, somos llamados a ser hijos de Dios y a amar como Dios nos ha amado. Y además nos dice la carta y el texto que el que no ama a su prójimo, a quien ve todos los días y con el que convive todos los días, ¿cómo vas a decir que amas a Dios a quien no ves? Es una contradicción. Por tanto, en el amor al prójimo, mostramos y demostramos a nosotros mismos que somos hijos de Dios. De ahí el hecho de que el amor al prójimo sea un signo de identidad cristiana. El amor al prójimo, un signo de identidad cristiana. Algunos están muy preocupados no creo que entre nosotros se dé eso de saber si soy hijo de Dios, porque creo que ya todos vamos sobrados del hecho de saber por activa y por pasiva, por doctrina, por sistemática, por Biblia y por todo, que somos hijos de Dios. Pero Juan nos dice otra cosa también. Y es que los hijos de Dios son los que se aman unos a otros. Y por tanto, lo primero es saber si nos amamos unos a otros. Y creo que aquí tenemos la primera piedra de toque que nos da la epístola a los que confesamos con la boca que somos hijos de Dios. Dice el texto que hemos leído, los versículos del 7 al 11. Fijaros, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Decía que el amor fraternal, el amor entre hermanos, es un signo de identidad cristiano, porque nos confirma en el hecho de que somos hijos de Dios. O sea, el amor entre hermanos nos confirma que somos hijos de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. El que ama es nacido de Dios. Claro, podríamos decir, hombre, es que es lógico. Si hemos nacido de Dios por la fe en Jesucristo, se nos ha dado el espíritu de adopción y ahora somos hijos de Dios, por tanto debemos de reflejar el carácter de Dios y el ser de Dios y el obrar de Dios. Por tanto, si Dios es amor, en el ADN divino que nos ha sido dado, nosotros debemos de amar y amar a nuestro prójimo. Y por tanto, un signo de identidad cristiano es el hecho de amar a nuestros hermanos. El problema que no podemos entrar mucho en el contexto de esta carta porque no es el momento ni el lugar, pero claro, el problema del contexto de la carta y de lo que allí pasaba y por lo cual Juan tiene que escribir la carta es porque allí había unos señores y señoras llamados prenósticos, gnósticos, que decían muchas cosas, entre otras que el Espíritu Divino había venido sobre un hombre llamado Jesús en el bautismo y que cuando estaba en la cruz y antes de la cruz, pues el Espíritu se marchó y aquel hombre murió en la cruz, pero ya no era la divinidad que había estado en aquel hombre llamado Jesús. Pero además decían que ellos tenían un conocimiento especial de Dios y, por tanto, en ese conocimiento que ellos tenían especial de Dios, pues ellos no pecaban. Ellos estaban por encima del bien y del mal, que esto del pecado era una cosa de la carne, del mundo, pero ellos eran seres ya espirituales que habían conocido al Ser Supremo y por tanto esto como que no iba con ellos, eso de tener que amar al prójimo.
eso de tener que preocuparse de los demás. No tenía que ver con ellos, pero ellos estaban por encima del bien y del mal, ellos no pecaban. Por eso dice el apóstol, si alguno dice que no ha pecado, hace mentiroso a Dios, porque había los que decían que no habían pecado. Y había los que decían que Cristo no había venido en carne y sangre. Por eso tiene que decir que Cristo ha venido en carne y sangre. Y por eso tiene que hacer esas afirmaciones. Y por tanto, en ese colectivo de personas que estaban por encima del bien y del mal, que, en fin, ellos ni pecaban, en fin, no actuaban mal, el apóstol tiene que insistir en que el que dice que es hijo de Dios se manifiesta en que ama a sus hermanos. Porque si no amas a tus hermanos, no puedes decir que amas a Dios. Y ahí es donde les quiere llevar el apóstol. Por eso decimos que el amar a los hermanos es signo de identidad cristiana. Es signo para que sepamos que somos hijos de Dios. Pero además, es un signo para que sepamos que somos hijos del Dios de amor. Porque Dios es amor, nos dice. Y en ese saber que somos hijos de Dios, pues a lo largo de la historia de Israel, el pueblo de Israel había tenido unas experiencias con Dios que le ayudaban a entender a Dios y cómo era Dios. Pero en el pensamiento y en la relación de Israel con Dios hubo también una evolución. Y así Abraham conoce a Dios como el Dios Altísimo. El Dios Altísimo, porque él venía de Ur de los Caldeos, donde había otros dioses, y cuando siente el llamado de Dios, entiende que Dios, el Dios que le llama a él, está por encima de todos los dioses caldeos. Cuando Dios llama a Moisés, pues de la misma manera Moisés le pregunta, ¿y tú cómo te llamas? ¿Y quién diré que me envía? Y le dice, mira, yo soy el que seré. Y se va dando a conocer a los hombres de diferentes maneras. Y llega Jesús, que es el final de la revelación de Dios, y nos dice Jesús, mirad, Dios es nuestro Padre. Es nuestro papaíto, nuestro Abba, Padre. Y ahora nos muestra a Dios, dirá Hebreos, de una forma definitiva. Este es el Dios de Jesús, es el Dios que nos ama, es nuestro papaíto, es nuestro Padre, es nuestro papá. Ese es el Dios de Jesús, ese es nuestro Dios, es el Dios de amor por encima de todas las cosas. Su esencia, la esencia de Dios es un Dios de amor. Por tanto, cuando amamos a nuestros hermanos, manifestamos que somos hijos de Dios, porque el Espíritu de Dios que habita en nosotros, dirá Pablo en Romanos, dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y en esto sabemos y nos confirmamos en nuestra identidad cristiana. Esa identidad cristiana en el Dios de amor, pero que es un Dios de amor y es un amor sacrificial. No es un amor al uso nuestro, de yo te quiero mucho, siempre y cuando todo esté bien. No, es un amor sacrificial. Por eso nos dirá el texto que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y todos conocemos por el mismo Evangelio que ese amor de Dios al mundo tuvo como precio el precio de la vida del Hijo de Dios. Por tanto, nuestro Dios es un Dios de amor, su amor es un amor sacrificial y por tanto nos llama a que nuestro amor entre nosotros sea también un amor sacrificial, un amor de entrega, como es el amor de Dios que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Quiere decir que Dios envía a su Hijo para hacernos propicios a Dios, para mostrarnos al Dios que nos ama y que quiere ser nuestro Padre. Y Jesús nos abre el camino a Dios el Padre. Ahora, si Dios nos ha amado así, la conclusión del apóstol es sencilla. Pues entonces nosotros debemos amarnos así los unos a los otros. Por tanto, el amor fraternal, el amor de los creyentes, será un signo de identidad cristiano. Yo creo que en las iglesias teníamos que practicar más el amor fraternal. Practicamos mucho, creo que el amor cúltico, sobre todo en las iglesias grandes y de tradición y con muchos años, por a veces entre el la y el lo me he quedado ahí, ¿verdad?
por la tradición misma, ¿no?, de tantos años y a veces de conocernos tanto y a veces también la propia sociología del grupo, porque somos tan distintos unos de otros y muchas justificaciones que podemos poner. Pero creo que probablemente si practicásemos más el amor fraternal, que va más allá de lo cúltico, las cosas creo que serían diferentes. Porque creo que estaríamos ejercitándonos en la práctica del amor, de preocuparnos por el otro, por su situación. En las iglesias grandes, pues a través de células, a través de grupos, evidentemente no podemos todos con todos, pero saliendo al encuentro de las situaciones complicadas de nuestros hermanos, difíciles de todo tipo, económicas, emocionales, de todo tipo, iglesias asistenciales donde nos ayudamos, apoyamos unos a otros, pero las iglesias cada día se convierten más en iglesias cúlticas y creo que como no nos espabilemos va a ser sentencia de muerte para muchas iglesias, porque es en la vida donde está Dios y no en lo cúltico, y eso creo que el Señor Jesús nos trajo ese mensaje. Por tanto, el amor fraternal, un signo de identidad cristiana. Pero además, el amor fraternal debe de ser y es un signo de permanencia, vamos a ir al texto y creo que así lo vamos a entender mejor, eso de un signo de permanencia. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues en los versículos del 12 al 14 nos encontramos esta cuestión. Al 16, perdón. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, la clave, Dios permanece en nosotros. Por tanto, el signo de permanencia, de que Dios está en medio de nosotros y podemos eso visualizarlo y vivirlo, vivenciarlo, es precisamente el amor fraternal. Si no hay amor fraternal, Dios no está ahí. No nos hagamos preguntas más bíblicas de doctrina. No, la práctica, la realidad es, si no hay amor fraternal, Dios no está ahí, porque Dios es el Dios de amor y nosotros somos hijos del Dios de amor y por tanto se tiene que dar el amor fraternal entre nosotros. Por eso dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos, dice, que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Por tanto, el amor fraternal es un signo también de la permanencia en la fe y en Dios. En la fe y en Dios. ¿Cómo podemos nosotros estar, no voy a decir seguros de nuestra salvación, pero estar seguros de la presencia de Dios en medio de nosotros si el amor de Dios no está entre nosotros? No digo que sea ese el caso. Evidentemente el apóstol Juan está trabajando con esa comunidad donde se han introducido falsos hermanos, donde están bombardeando a los hermanos, donde están enseñando esas falsas doctrinas que les están llevando a despreciarse unos a otros, de no preocuparse unos por otros, y tiene que insistir en que el hecho de permanecer en el amor, de practicar el amor unos con otros, es un signo de permanencia en Dios. Por tanto, la permanencia en Dios vendrá testificada por el amor mutuo de los unos a los otros. Estará testificada por la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. Por eso dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Pero claro, del Espíritu. ¿De qué Espíritu? Pues del Espíritu de Dios, del Espíritu de Cristo. De ese Espíritu que da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. De ese Espíritu que está en ti y en mí y produce el fruto del Espíritu, que es, el primero de todos, el amor. Dios es amor. Por tanto, el primer fruto del Espíritu es el amor.
Si el Espíritu de Dios mora y habita en ti, tiene que mostrarse el fruto del Espíritu, que es el amor. Y luego el amor se va a desplegar, ¿verdad? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, pero el fruto es el amor. Y por tanto, cuando el amor mutuo se da en medio de la comunidad o en la comunidad, se expresa el hecho no solamente de que somos hijos de Dios, sino de que además el Espíritu de Dios está en nosotros y por tanto permanecemos en su amor. El Espíritu tan Santo testifica a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Y por último será la confesión, como hemos leído en el texto, de Jesús como el Hijo de Dios, que evidencia nuestra permanencia en la fe. La confesión es no solo verbal. Algunos me llaman Señor, Señor, pero nunca os conocí, ¿no? Hasta los demonios pueden decir Señor, Señor. Por tanto, no es la cuestión de la confesión verbal, que es importante, evidentemente. Es la confesión verbal que verbaliza la realidad del amor de Dios en tu vida y en tu persona, porque has conocido el amor de Dios, porque has experimentado el amor de Dios, porque vives en el amor de Dios, y oye, en fin, eso no se puede contener. Y si lo contienes es porque algo no anda bien, o algo no funciona. El amor de Dios se tiene que mostrar. Se tiene que mostrar en el amor al prójimo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y estos dos mandamientos son el mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y en esto sabrán que sois, ¿qué? Mis discípulos. Mis discípulos. Por tanto, el amor fraternal es esencial en la experiencia de fe. Es esencial en la experiencia cristiana. Pero no el amor fraternal verbalizado, sino el amor fraternal vivido y experimentado. Por eso debe tener consecuencias después, porque no solamente se deberá de quedar dentro de las cuatro paredes de la comunidad, sino que ha de traspasar los muros de la comunidad y expresarse en el amor al prójimo, al desconocido, al que se acababa de caer en el lago de Genesaret de la barca y se estaba naufragando. Podríamos cambiar el lago de Genesaret por el mar Mediterráneo, no está muy lejos. Y la barca por una patera, y aquel que estaba en medio del camino, tirado porque le habían asaltado y viene de la guerra y está allí naufragando, ¿quién va a venir a rescatarle? ¿Un levita? ¿Un religioso? ¿Que se sabe la doctrina de maravilla? Y puede definir la Santísima Trinidad de maravilla. ¿Quién va a venir a rescatarle? ¿Un sacerdote, un pastor evangélico, un cura católico, un pater ortodoxo? ¿Quién va a venir a rescatarle? O dirán, mira, déjalo, que tengo que ir al culto, que tengo que predicar a los hermanos el domingo a las 12. O va a ir, y esto es tremendo, Jesús era tremendo. O va a ir un budista, era un samaritano, Un samaritano era un heterodoxo, era para los judíos un hereje. No, solamente tenía el Pentateuco samaritano. No, el resto de los libros del Antiguo Testamento no los tenía como palabra de Dios. Era un hereje. Y además una Torá, un Pentateuco manipulado, porque ellos habían cambiado lo de adorar en Jerusalén por adorar en Jericín. ¿Lo recordáis? Sí. Y con samaritanos, vamos, ni por tierra de samaritanos pases, le decían a Jesús, que te contaminas. ¿Y quién sale al rescate? ¿Un budista? Bueno, yo creo que las parábolas de Jesús eran muy provocadoras.
Hoy día yo creo que en la Iglesia las hemos edulcorado para que no nos agredan y no nos hagan daño, pero a ellos les hacía polvo, a ellos les hacía un daño tremendo, al punto, tanto daño que lo habían puesto en el punto de mira, O sea, le hacían la cruz y se la ponían allí en el taller de su padre, sentenciado a muerte. O sea, que es que no jugaba, no andaba jugando con la situación de Jesús. Por tanto, eran parábolas que hacían daño, y hacían daño a los judíos, a los religiosos. Pero, en realidad, lo que buscaba era mostrar que el cristiano, el seguidor de Jesús, debe de actuar amando a su prójimo, independientemente de quién sea, independientemente de lo que crea, ya sea musulmán, ya sea hindú. No, hay que socorrer al que está necesitado. En ello mostramos nuestra identidad cristiana. No es que todo sea igual, no es todo igual. No relativizamos todo, porque algunos dirán, oye, al pastor... No relativizamos nada. Lo hacemos porque somos cristianos y desde nuestra fe en Cristo. Pero precisamente por eso, porque somos cristianos y desde nuestra fe en Cristo, como nuestro Cristo, nuestro Jesús es el príncipe de la paz, es el Hijo de Dios, que es un Dios de amor, pues tenemos que actuar de esa manera. Y cuidado con cómo luego justificamos mentalmente nuestros argumentos para retorcerlo todo, para justificar lo que sucede y lo que pasa. Yo te diría, ¿pero por qué tienes que justificar nada? Sé más sencillo, la tragedia es una tragedia. ¿Hay que socorrer? Pues hay que socorrer. ¿Que luego qué va a pasar? Pues que pase lo que tenga que pasar. Si lo que hay que hacer es socorrer. Además es una ley universal, humanitaria. No hay que preguntarse nada. Somos hijos del Dios de amor. Por tanto, el amor fraternal va a ser un signo de permanencia en Cristo. Cuando amamos a nuestros hermanos, cuando vivimos la fraternidad cristiana, cuando nos preocupamos de nuestros hermanos más débiles y más necesitados, entonces el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y fijaros que hablamos todo el rato de el amor entre hermanos, porque el texto nos va a decir, amémonos unos a otros, porque Dios es amor, pero el mandamiento es, amarás a tu prójimo. Ya no es de hermanos, es a tu prójimo. Claro, luego la Escritura nos dirá, el apóstol Pablo, primero a los de la casa y después a los demás. Bueno, tiene una lógica, ¿no? Porque si no amas a los de tu propia casa, ¿cómo vas a amar a los demás? Esto ya es la contradicción ya suprema. Por tanto, sí que es lógico que primero tenemos que amarnos a los de la casa. Claro, ¿eso qué quiere decir? Que las comunidades cristianas, las iglesias evangélicas, nosotros tenemos que practicar y vivir el amor fraternal entre nosotros. Y estar al lado y apoyando al más débil, al más necesitado, en fin, entre nosotros primero, porque luego podremos dar el paso de salir allí puertas afuera, con la cuerda y los 20 niños de la cuerda hasta el comedor social, mostrando el amor de Cristo en nuestro día a día. Por último, el amor fraternal, que es un signo de identidad, hemos dicho, cristiana, que es un signo de permanencia, de que permanecemos en Cristo y en Dios. El amor fraternal también es un signo de madurez. El amor fraternal es un signo de madurez. Fijaros, hay un versículo que ya hemos leído, el 12, pero que luego de alguna manera creo que se amplía en los últimos versículos finales del 17 al 21. Dice el versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios, afirma. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, que ya hemos hablado, dice, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. O sea, el amor de Dios se va perfeccionando en ti y en mí. Vamos a leer a partir del versículo 17. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido, ¿qué? Perfeccionado en el amor. No ha sido perfeccionado en el amor.
Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Por tanto, el texto creo que nos invita a pensar en el hecho de que el amor fraternal es un amor que se va perfeccionando, ¿Pensamos que el amor se perfecciona? Bueno, esto alguien podía contestar, no pasa nada. Es una pregunta retórica, evidentemente. Pero claro que el amor se perfecciona, ¿no? Sí. ¿El amor de pareja se perfecciona? Bueno, yo creo que todos, hace poco celebramos los 50 aniversario de las bodas de oro de nuestros hermanos, ¿no? Pues anda, que no han tenido oportunidad para perfeccionar su amor, ¿no? Hay quienes, en vez de perfeccionarlo, como la deconstrucción, ¿no? Van deconstruyendo el amor, ¿no? Pero, en principio, el amor se va perfeccionando. Pasamos esas etapas primeras del enamoramiento, en fin, de la idealización del otro, de que es maravilloso y perfecto, para darnos cuenta de que es santo y pecador como nosotros. Y nos damos cuenta de que tiene virtudes, pero que también tiene defectos. Y al final nos damos cuenta de que yo enrollo del dentrífico para arriba y él para el otro lado, me vuelve loco. Y yo pongo el rollo para un lado y él para el otro. Bueno, no es una clase de matrimonio, es esta, ¿eh? Lo que sí que quiero decir con esto es que el amor se perfecciona. Que el amor va creciendo, va desarrollándose, va madurando y se va perfeccionando. Mirad, en muchas ocasiones, no sé vosotros, pero yo ya iba a decir me estoy haciendo mayor, y creo que ya me he hecho mayor, y también mayor evangélico, o evangélicamente mayor. Nosotros los evangélicos siempre hemos tenido la tendencia y el argumento de idealización de la iglesia primitiva, ¿no? Volver a los orígenes, volver a la iglesia primitiva, ¿no? Los fundamentos, ¿no era eso así? Más o menos, ¿no? Y era como una especie de idealización de la iglesia primitiva. Bueno, pues anda, que la iglesia primitiva, madre mía, anda, que no dejaba que desear. Vete a Corinto, madre mía, las inmoralidades de esa iglesia. Yo no hablo de doctrina, las inmoralidades que había dentro de aquella iglesia. Bueno, la iglesia primitiva había de todo, como diríamos, como en botica, como también pasa en nuestras iglesias. Por tanto, a veces tenemos la tendencia a idealizar. Pero el texto nos vuelve a hablar de que el amor se perfecciona, de que el amor fraternal se perfecciona. Mirad, hay amores, yo creo que esto ya sobra casi decirlo, inmaduros, amores egoístas, amores incluso de pareja, de hermanos, que solamente esperan recibir y recibir y recibir, ¿no? Y, en fin, qué egoísta es. ¿Cuándo va a pensar en mí? ¿No habéis pensado eso? No miréis el uno al otro, ¿eh? Pero a veces pasa esto, ¿no? Amores inmaduros, que solamente esperan recibir, que abusan del otro, que son egoístas, y son amores abocados al fracaso, o a convivir en el fracaso, o a buscarse cada uno la vida como pueda, pero no se han perfeccionado en el amor. Pero luego hay, evidentemente, amores maduros, amores que saben dar, amores capaces de renunciar, de perdonar, de confiar, de esperar, amores en procesos de crecimiento y maduración. El apóstol Pablo en 1 Corintios 13 pues nos da una clase magistral de lo que es el amor en ese sentido, ¿no? El amor de entrega. Pero nos dice que el amor que ha sido perfeccionado no teme. El amor que ha sido perfeccionado no teme al amado. En los versículos 17 y 18. Este tipo de amor no teme al otro, no teme el ser traicionado por el otro, no teme el ser agredido. Este es el perfecto amor del que nos habla Juan. Además, es un amor maduro, hemos dicho, y por lo tanto confiado en el otro. Sabe que no tiene que temer en el día del juicio. Dice, en el amor no hay temor, sino el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido
perfeccionado en el amor. Por tanto, el amor es confiado y descansado en el otro. Dejadme contar algo que pertenece, diríamos, al fuero íntimo personal, y ya cuando nos hacemos mayores ya decimos cosas que en otras ocasiones por pudor no diríamos, ¿no? Pero yo lo compartía esta mañana con Esther, con mi esposa. Tengo una imagen permanente, ¿no?, en mi cabeza y en mi corazón, evidentemente, ¿no?, y en mi alma, ¿no? Y es el fallecimiento de mi padre en los últimos días. Los hermanos estábamos cada uno por un lado. Mi padre entra ya en el último proceso donde el médico de familia nos dice que mi padre va a fallecer en breves días, 4 o 5 días. Entonces venimos todos los hermanos de todos los lugares y nos encontramos en la casa de mis padres. Y mi hermana y yo, bueno, una de mis hermanas y yo nos quedamos esos días en casa, las 24 horas, con mis padres, ¿no? Y en un momento determinado, en una de esas noches donde la presencia de la muerte ya se manifiesta al moribundo, mi padre, en ese momento último, empieza a llamar a mi madre. Y la llamaba por su nombre. Y eso a mí se me ha quedado grabado y me pareció tremendamente conmovedor. Cuando mi padre llamaba Maruja, mi madre de forma cariñosa, pues Maruja, ¿no? Maruja, Maruja, Maruja. Y la llamaba. Era como buscar el apoyo de la persona amada, de la persona que tú quieres, y sentirte protegido por esa persona en ese momento tan crítico, ¿no?, de tu propia existencia, ¿no? Porque el amor echa fuera el temor. Entonces, cuando vienen los terrores nocturnos de los que habla el salmista, ¿a quién buscas? Bueno, alguien muy espiritual diría a Dios. Va, ya, todos contamos con eso, ¿vale? Pero no es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios a Adán. Por tanto, necesita del otro. ¿Y quién es el otro? ¿Quién es el que va a estar a tu lado? ¿Quién te va a quitar el temor? El amor. En el amor no hay temor. Por tanto, amarnos entre nosotros, el amor mutuo, será un signo de nuestra identidad cristiana. Nos dice que somos hijos de Dios, porque Dios es Dios de amor, nos ha dado su espíritu de amor y nos amamos. Pero fijaros, claro, alguien podría decir, bueno, tú ya lo estás idealizando, nos amamos, ya no hay quien lo aguante, y el otro, fíjate cómo es, y el otro, ay, madre mía, esto es imposible. No, es el amor sufrido, es el amor que respeta las diferencias, que incluso no está de acuerdo con el otro, pero soy tu hermano, o es que estás de acuerdo en todo con tus hermanos de sangre y de carne. Pues de la misma manera nos amamos a pesar de diferencias, criterios distintos, etcétera, etcétera. Olores distintos, perdón, Elena, olores distintos, es por lo que ya no, lo de las colonias y todo eso, y nos respetamos, y nos queremos, y nos apoyamos y nos sostenemos. Por tanto, un signo de identidad cristiana, de que eres hijo de Dios. Un signo de permanencia, de que nosotros permanecemos en Dios, pero Dios en nosotros, y Dios está en medio de nosotros, y se manifiesta a través del amor mutuo, a veces tan difícil de lograr entre los hermanos que por años y años y años tienen que convivir juntos. Menos mal que gracias a Dios esto de la globalización y a veces de la movilidad, se llama movilidad laboral y todo esto, unos desaparecen y otros aparecen, y bueno, vamos conociendo gente nuevas y tal, pero el amor de Dios permanece en nosotros y se manifiesta, identidad, permanencia y madurez en el amor. Por tanto, el amor fraternal hay que trabajarlo, hay que invertir en él, hay que ser creativos en el amor fraternal, igual que lo somos en el personal, y en todo ello se manifestará que Dios está entre nosotros.
¿Y de ahí qué? Pues de ahí después tenemos que dar un salto. ¿A dónde? ¿Al Open-Ar? Bueno, hay quien lo ha dado. Y se ha embarcado. A mí me gustaría pensar que son cristianos, como decía un teólogo, no voy a decir el apellido, pero un teólogo que decía cristianos anónimos. Porque son los que, a lo mejor sin confesar que son cristianos, hacen las obras de Cristo. Que cuando tuve hambre me disteis de comer, cuando tuve sed me disteis de beber, cuando estaba encarcelado me visitasteis. Y Señor, pero ¿cuándo hicimos eso? Dice, por cuanto se lo hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y por tanto, como el buen samaritano, sin preguntar, estemos al lado de los que nos necesitan. Pero tenemos que empezar por los de la casa. Y en ocasiones el amor fraternal entre nosotros deja algo que desear. Por eso vamos a trabajarlo. Y a mí me gustaría invitar a mi propia iglesia, Pieva, a trabajarlo. A los de Córdoba, a que lo trabajéis en Córdoba. A los de Madrid, no, era de Barcelona. A los de Cataluña, en Cataluña. Donde quiera que estemos, que invirtamos en el amor fraternal, porque eso dirá que somos hijos de Dios, eso dirá que el amor de Dios permanece en nosotros, y eso dirá que el amor de Dios se está perfeccionando en nosotros y en medio de su iglesia, en Alicante, en Córdoba, en Barcelona, en Inglaterra, donde quiera que estés. Que el Señor os bendiga. Amén.